Estamos emprendiendo y pensar que siempre vamos a estar motivados es una falacia. Para esos momentos en que nos agarran las dudas, los miedos, la incertidumbre, hoy te traigo 3 pilares bajo la manga que me ayudan a reconectar con mi propósito, con ese para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y vuelvo a ellos toda vez que sea necesario. Te pasó seguramente de estar emprendiendo y no tener los resultados que esperabas. O te comparas con el de al lado y te bajoneas porque sentís que el otro está súper encaminado y que vos todavía estás en la lucha de encontrarle la vuelta. O por ahí te come la ansiedad porque te pusiste unos números bien altos como métricas y ves que no estás llegando y entonces te frustras mal. Y sabes que estás poniendo cuerpo, mente, corazón y sin embargo los resultados no son los que esperarías. Y esto te angustia, obvio, y a la vez sentís miedo, miedo de que las cosas nunca sean como imaginaste y sabes que estás comprometido, que estás poniendo lo que hay que poner, pero resulta que en definitiva eso no garantiza nada. Nos pasa muchísimo. En diferentes momentos del camino emprendedor nos empezamos a cuestionar para qué seguimos, para qué lo hacemos, por qué las cosas no salen como queríamos. Y a veces nos dan ganas de tirar todo por la borda y ya. Pero espera, frena un minuto. Antes de tomar una decisión radical, baja un cambio, respira y volvé a tu para qué. De esto quiero que hablemos hoy. Quédate. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría 1 a 1, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Cuando estamos emprendiendo no podemos esperar que la motivación llegue así como un haz de luz del cielo a nuestro día a día, ¿no? Ni que la última frase de moda nos salve o nos consuele. Emprender es una montaña rusa de emociones, de desafíos. Y para esos momentos difíciles en que empezás a dudar de todo, incluso de vos mismo, tenés que tener tu base bien firme. Y con esto me refiero a tu base interna, a tus pilares, eso que te va a sostener cuando la incertidumbre te coma. Te invito a que hoy reflexiones sobre esto, que lo escribas, ¿sí? Con una mano en el corazón, te sinceres y te respondas cuáles son esos pilares que te van a sostener en los momentos de incertidumbre. No te enrosques, anda lo simple pero profundo. Y no busques afuera, anda para adentro y vas a encontrar las respuestas. Mientras tanto, hoy vengo por acá para compartirte cuáles son los pilares clave que me sostienen a mí en mi proceso, ¿sí? Cuando empiezo a dudar del camino que elegí. Y voy a ir de los más concretos a los más sutiles, así, en degradé. El primer pilar que me ayuda a motivarme en mis momentos de incertidumbre es mi visión de negocio, que es esa proyección a futuro, esa visualización que algún día hice y que es mi motor, es mi guía, es mi aspiración de cómo me veo en mi negocio de acá a 5 años. Bueno, del momento en que la hice a 5 años. Con lujo de detalles, ¿eh? Con esto quiero decir con quién estoy, dónde estoy, qué me rodea, cómo me siento, qué logré, con quién trabajo, en qué dinámica estoy, todo, todo, todo bien descriptivo y al detalle. Y es mágica, no sé, me motiva, me inspira, es realista, pero también es ambiciosa. Y esto, ¿no? Me guía en mi día a día, me ayuda a progresar paso a paso, de a poco, y lo más importante es que está ahí para recordarme todo lo maravilloso que algún día imaginé para mi negocio. ¿Sí? Me recuerda que es posible y que todo eso ya está creado dentro de mí. Ahora es solo manifestarlo en la realidad 3D. Entonces, cuando empiezo a dudar de mi camino, vuelvo a esta visión y sobre todo a las sensaciones y emociones con que la impregné, en el momento que la creé, obvio. Esto, ¿no? ¿Cómo me siento en ese futuro? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué experimento? Y vuelvo a sentirlo. Esa sensación, esa emoción que siento en mi pecho, para mí es el mejor impulso que podría pedir. El segundo pilar que me ayuda a motivarme cuando empiezo a dudar de mi camino es mi creatividad. ¿En qué sentido? Bueno, yo emprendo por elección, emprendo con mi impronta, con mi autenticidad, con mi voz. Mi emprendimiento no es ni más ni menos que una expresión directa de mi creatividad, de mi ser creativo, con todo lo que soy. Y así me lo tomo. ¿Sí? Para mí es una vía de canalización de mi voz, de mi ser en mayúsculas, de mi esencia, ¿no? Acá de alguna forma vuelco quién soy, me expreso como soy y creo y comunico desde mis valores y desde mi autenticidad.
Entonces, ¿qué mejor que compartirme haciendo lo que me gusta? ¿No? Este recordatorio es muy, muy poderoso para mí. ¿Puede haber otras vías de expresión creativa? Por supuesto que sí, pero una cosa no inhabilita a la otra. Yo siento que canalizar mi energía creativa a través del emprendimiento en mi día a día es un privilegio que no puedo desaprovechar. Y por último, el tercer pilar que me ayuda a motivarme cuando me come la duda y la incertidumbre es recordarme que mi negocio es uno de mis grandes maestros de trabajo interno, ¿sí? De autoconocimiento. Yo pienso así, mi gran propósito en la vida es evolucionar, es expandirme, es hacer trabajo de conciencia y de autoconocimiento para desarrollarme a niveles muy profundos espirituales. Sí, definitivamente el negocio es un gran maestro en este sentido, porque me muestra un montón de cosas de mí misma. Me desafía, me confronta, me muestra heridas, temas no resueltos, creencias que por ahí me están trabando, condicionamientos que alguna vez asumí que ni siquiera sé por qué, ¿no? Nos pasa a todos. Pero haciendo el trabajo interno que hay que hacer, también sé que me expando, sé que me elevo, ¿sí? Capita por capita, de a poco. A veces con cimbronazos, a veces con más delicadeza. La vida misma, ¿no? Esto es importantísimo para mí. Transformarme y crecer a la vez que emprendo. El negocio viene a ser un habilitador para crecer internamente, ¿no? Y así es como yo me lo tomo. Y esto me motiva mucho cuando empiezo a dudar o cuando me bajoneo porque las cosas no salen como quería. Entonces confío en que todo pasa por algo, que ahí hay un mensaje y un aprendizaje para mí y que estoy en mi camino de expansión. Bueno, espero que te hayas identificado con el tema del día de hoy. De nuevo, y para enfatizarlo, en mi día a día voy a volver a estas bases toda vez que lo necesite. Cuando me vienen las dudas, la frustración, la incertidumbre, las habito, obvio, porque son mensajeras. Pero después de eso ya paso a conectar con algo más profundo, ¿no? Ese más profundo es mi para qué y estos tres pilares lo sustentan y es lo que te conté hoy. ¿Y a vos qué te sostiene en tus momentos difíciles? Déjame un comentario contándome y si te gustó el tema de hoy te invito a compartirlo con otro emprendedor que también esté quizás con dudas y medio trabado o por ahí con emociones un poco encontradas. Antes de cerrar, te invito a seguirme para más contenidos sobre desarrollo personal pensados especialmente para emprendedores lifestyle que buscan practicar su español a la vez que reciben guía y acompañamiento. Nos vemos la próxima.